En lo que respecta al formulario, tenemos en primera instancia el punto 1, que es de identificación de la empresa. Allí lo que tienen que completar es la razón social, en este caso es si es una SRL, una sociedad anónima, el nombre, si es una persona física, el nombre de la persona física con la que está registrado, el número de quit y los datos generales de contacto, su domicilio, teléfono, mail, localidad, cuándo se inscribieron en AFIP, condición frente al IVA y categoría, si es responsable inscripto, si es un monotributista, actividad principal y secundaria y la cantidad de empleados en relación de dependencia en el caso de que tengan. Si no, se completa con 0. Si tienen empleados, el dato a completar es el de la cantidad de empleados que figura en el formulario 931. ¿Cuál es la facturación anual sin IVA que han tenido en los últimos 12 meses? Esto considerado a febrero del 2020 inclusive. ¿Por qué a febrero de 2020? Porque nosotros vamos a analizar la situación de la empresa previo a todo el periodo de pandemia y cuarentena. Entonces, por eso es que está establecido el mes de febrero de 2020. En el caso de responsables inscriptos pondrán la facturación anual sin IVA y en el caso de monotributistas irá con IVA incluido. Indican si el inmueble en el que ustedes desarrollan la actividad es propio, es alquilado, está en comodato y cuándo vence esos contratos de locación o comodato en caso de corresponder. Y después, a continuación, se completan los datos personales del representante legal. El representante legal puede ser tanto el titular de la empresa como también una persona dentro de la empresa que se designe a los efectos de esta solicitud, es decir, la persona que va a estar familiarizada con esta solicitud que ustedes hicieron y que con la cual nosotros podamos establecer contacto fluido para ir avanzando en la presentación y resolviendo dudas y consultas que puedan surgir. En el punto 3, información de la empresa. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos que completen ahí? ¿Cuál es la actividad que ustedes desarrollan? ¿Cuáles son los productos y servicios que ofrecen? ¿Cuáles son sus principales clientes y sus principales proveedores? Y les pedimos que mencionen cuáles son los 3 principales, tanto proveedores como clientes. A continuación, en el punto 4, la idea es que ustedes indiquen cuál es el problema que van a abordar con esta solicitud económica. Entonces puede ser que ustedes destinen la asistencia económica a mantener o moderar la caída de la capacidad productiva, a conservar los clientes actuales, a dar continuidad a la actividad durante el periodo de aislamiento o a cubrir costos operativos, entre otros. Eso en función de cuál es la realidad de sus empresas, irán indicando cuál es la problemática principal que ustedes buscan atender con este crédito. Y por otra parte, a continuación, señalar las expectativas respecto a la evolución de la actividad una vez que de alguna manera empiece a normalizarse. Entonces ustedes ahí indicarán cuáles son las expectativas respecto del sector y respecto de la propia empresa. Bien. El punto 5 corresponde al destino del financiamiento. En este punto nosotros lo que necesitamos es que nos describan a qué van a aplicar el crédito. Tengan presente que el destino es capital de trabajo. No puede ser ni para deudas preexistentes ni para compra de divisas. Entonces acá en el cuadro, de modo tentativo, indicamos algunos de los ítems que son financiables a partir de la línea y cómo nosotros necesitamos que presenten la información. Por ejemplo, si ustedes van a destinar el financiamiento al pago de alquileres, ahí indican alquileres, la cantidad que serán 1 mes, 2 meses, 3 meses de alquiler, los que ustedes consideren que van a aplicar con el crédito, y el precio del alquiler. Entonces, de este modo, tenemos 3 meses de alquiler a 15.000 pesos cada uno, da un total de 45.000 pesos. Si ustedes lo van a aplicar, por ejemplo, al pago de servicios, acá consideramos como ejemplo la EPE, supongamos que son 3 meses, 1.000 pesos por mes, da un total de 3.000. Si ustedes lo van a pagar en los salarios, la cantidad sería la cantidad de empleados a los cuales les van a pagar el salario, y cuál es el salario de cada uno de esos empleados, entonces después multiplicamos por 2 y tenemos el total.
Y si ustedes lo van a destinar a mercadería e insumos, lo mismo, indicarán la cantidad y el precio unitario y total. De este modo tenemos los 100.000 pesos finales. Es importante que tengan en cuenta que el monto máximo es de 100.000 pesos, pero no necesariamente todos ustedes tienen que pedir 100.000 pesos. Eso lo irán viendo acorde con la situación de cada uno, con la necesidad de cada uno, y después en función de la evaluación que se realice se determinará también si se le dan los 100.000 pesos o el monto que se considere que es acorde a la situación de la empresa. Bien, nosotros vamos a pedir en todos los casos que ustedes nos presenten los comprobantes que acrediten el destino solicitado. Pueden ser presupuestos que les envíen por mail los proveedores, pueden ser referencias de Mercado Libre de precios. Si ustedes van a pagar con el crédito del alquiler, el contrato de alquiler escaneado, si van a pagar boletas de servicio, algunas boletas de servicios escaneados, si es para salarios, el formulario 931. Esto como para acreditar que lo que ustedes están solicitando tiene alguna referencia real y de mercado. En el punto 6 lo que nosotros necesitamos que completen son los ingresos que hayan tenido desde marzo de 2019 a febrero de 2020. Esto, como decíamos antes, porque consideramos la situación pre-pandemia, pre-cuarentena y aislamiento. Entonces ahí indicarán los datos de las ventas declaradas por la empresa. Entonces, si son monotributistas, tendrá que tener relación con el monotributo de ustedes. Si son responsables inscriptos, tendrá que tener relación con el IVA ventas que ustedes tengan. Entonces allí indican el monto de ventas y el monto total. En el caso de responsables inscriptos, lo completarán sin IVA. En el caso de monotributistas, esta información la completan considerando IVA incluido. En el cuadro siguiente, nosotros vamos a tomar, ¿vieron ingresos? Dice ingresos por venta, y son anuales estos datos. Eso es importante. Entonces, estos ingresos por venta van a coincidir con la sumatoria que nosotros teníamos en el cuadro anterior. Esos datos mensuales totalizados van a coincidir con los ingresos por venta que nosotros completemos en este punto. Y egresos, tengan presente que son los ingresos y egresos anuales. Entonces, acá tienen que completar con los datos anuales también. Ustedes verán en función de la naturaleza de la actividad que desarrollan si corresponden todos estos gastos o algunos de estos gastos. Ustedes lo irán evaluando. Entonces ahí tienen que poner gastos de producción, si ustedes tienen, si pagan salarios, la compra de materia prima, insumos, energía, otros costos. Esto en función de la actividad que cada uno desarrolla. Gastos de administración, gastos que pueden ser de papelería, pueden ser gastos de impresiones, cada uno en función de su actividad irá viendo cuáles son los gastos de cada punto, gastos de comercialización, financieros o costos de mercadería de reventa u otros gastos. Entonces, acá vamos a poner el total de ingresos en el punto A, total de ingresos en el B, y el saldo va a ser la resta de los ingresos menos los egresos. Y por último, el detalle de garantías propuestas. ¿Cómo después continúa el proceso? Una vez que ustedes presentan el formulario con toda la documentación anexa que ahora vamos a repasar, esto se somete a un comité evaluador y los proyectos que quedan aprobados después firman un convenio de mutuo, que es el convenio de crédito con la agencia. Nosotros necesitamos que, además del solicitante, firme junto con el solicitante un garante. Entonces van a ser dos personas las que firmen este contrato del crédito, el solicitante y el garante. Nosotros estamos pidiendo como garantía un garante que garantice con su recibo de sueldo. Eso es lo ideal. En el caso de personas físicas, que firme el solicitante y una persona que garantice con su recibo de sueldo, que se asimila a las garantías que se presentan muchas veces para los alquileres, la garantía del recibo de sueldo. En el caso de las sociedades, a veces les resulta más difícil esa opción del recibo de sueldo.
Si quieren utilizar esa opción de presentar a un garante con recibo de sueldo, lo pueden hacer. Si no, pueden ser fiadores los socios de la sociedad. Entonces firma el socio gerente en representación o el presidente en representación de la sociedad y junto con él firma el otro socio que oficia de garante. Nosotros lo que les vamos a pedir es a ustedes, como solicitantes, que además del formulario presenten su manifestación de bienes e ingresos, que es uno de los anexos que les enviamos. Al garante con recibo de sueldo también le pedimos que complete esa manifestación de bienes e ingresos, pero solo sus datos personales. No es necesario que completen todo lo demás. En el caso de las sociedades, el socio garante sí necesitamos que complete toda la manifestación de bienes e ingresos. Con respecto al recibo de sueldo, nosotros estamos solicitando que el monto de la cuota del crédito no puede superar el 30% del monto del recibo de sueldo. Entonces, el garante con recibo de sueldo tiene por un lado que acreditar al menos una antigüedad de 1 año en su empleo actual, y por otra parte, este requisito de que la cuota de crédito no puede superar el 30% del monto del recibo. Nosotros hablábamos al comienzo que la cuota del crédito estimada para un crédito de 100.000 pesos era aproximadamente de 9.000 pesos, con lo cual, para poder ser garante de este crédito se necesita un recibo de 30.000 pesos en adelante, para poder cumplir con este requisito. Bien, ¿cuál es la documentación a presentar? Nosotros lo que estamos pidiendo tiene que ver con las constancias de inscripción en AFIP, en ingresos brutos, la habilitación municipal, en el caso de monotributistas, los últimos pagos de monotributo, en el caso de responsable inscrito, las últimas declaraciones juradas y pagos de IVA, y lo que veíamos antes de los presupuestos, o comprobantes que acrediten de alguna manera los gastos a realizar. Copia de DNI del solicitante, esto es para persona física, y el formulario de manifestaciones de bienes e ingresos. Y con respecto a la garantía, la copia de DNI del garante y la manifestación de bienes e ingresos, que para el caso de recibo de sueldo solo necesitamos que completen los datos personales del garante. En el caso de persona jurídica, también constancia de inscripción en AFIP e ingresos brutos, habilitación municipal, copia del contrato social y acta de designación de autoridades, presupuestos, y después con respecto a la documentación personal de los socios, la copia de DNI de los socios de la empresa, si corresponde declaración jurada de ganancias de los socios, el formulario de manifestación de bienes e ingresos para el socio gerente y para el socio que oficie de garante en caso de que sea alguno de los socios. Si no, como en el caso anterior, si es un garante con recibo de sueldo, que complete la manifestación de bienes e ingresos solo en la parte de los datos personales. Esta es la manifestación de bienes e ingresos. Entonces, cuando decíamos antes que para el caso de garantes con recibo de sueldo necesitamos que completen solo los datos personales, hacemos referencia a esta parte del formulario. Datos personales y datos del cónyuge si corresponde. Para el resto de los casos, es decir, cuando no sean garantes con recibos de sueldo, es decir, para el solicitante y para el garante que sea el socio de la sociedad, completan toda la manifestación de bienes e ingresos. Nosotros hicimos una pequeña modificación en la manifestación de bienes e ingresos, que los últimos que presentaron tienen este modelo y los que presentaron anteriormente tienen algunas modificaciones. La información es la misma, pero nos pareció que esto, presentado así como está ahora, facilitaba un poco la interpretación de los datos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos acá? Que ustedes indiquen al día de hoy cuál es, de alguna manera, su situación patrimonial. Si tienen dinero en efectivo, depósitos en cuenta del banco, indicar el monto. Cuantificar de alguna manera lo que tienen en mercadería, si tienen máquinas, instalaciones, rodados, indicar cuál es el valor de mercado aproximado, si tienen inmuebles también.
Y esto nos da esa suma de todo eso, nos da el total del activo de ustedes como empresa. Y si tienen deudas con AFIP, deudas comerciales, bancarias, también las indican acá, y eso nos da el pasivo. La diferencia entre el activo y el pasivo nos da el dato de cuál es su patrimonio neto. Y a continuación indicar si ustedes tienen inmuebles, la dirección en donde está ese inmueble, si eso no es bien de familia, si está o no afectado la actividad, los metros cuadrados y cuál es el valor de mercado aproximado. Y lo mismo para el caso de vehículos. Y con esto termina la manifestación de bienes e ingresos. Entonces, ¿qué es importante que ustedes tengan en cuenta? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que nos presenten vía mail cada uno al evaluador que les fue asignado, el formulario de proyecto y la documentación adjunta. Todo de manera digital. Con respecto a la documentación adjunta, escanean lo que necesiten, en algunos casos son archivos de Excel, directamente me envían el archivo de Excel y la documentación. Y a eso lo acompañan con la manifestación de bienes, de ustedes como solicitantes y de su garante. Eso es todo el proceso.